Buenas tardes, alumnos. ¿Me confirman cuando ya puedan visualizar la pantalla? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Listo, licenciado. Gracias, Solórzano. Como pueden visualizar, el tema de la clase de hoy es la continuación del tema anterior más el movimiento de las plantas. En la clase anterior hablamos de las auxilas presentes en el tallo. Por la presencia de la luz se desplazan en sentido opuesto al estímulo luminoso. Estas células activan en lo que son con las proteínas transportadoras de ion de hidrógeno que transportan a los iones de hidrógeno del citoplasma a la pared celular. Tenemos también que la acidez de la pared celular activa una enzima que rompe los enlaces entre las cadenas de celulosa de la pared, lo que da mayor plasticidad. El agua penetra en la vácula y aumenta la turgencia celular, de forma que la célula se alarga. Las células de la zona afectada por las auxilas se alargan mientras que el resto de las células no se modifican y el tallo crece curvado hacia la luz. Esos serían los efectos de las auxilas en el crecimiento pues, de las plantas. Ahora hablemos de los movimientos de las plantas. Las plantas presentan movimientos que responden a estímulos del medio y que son posibles gracias a la actividad de las hormonas. Así disponen de mecanismos para mover sus órganos y orientarlos en la posición más favorable en los que pues hagan el proceso de fotosíntesis. Los movimientos se pueden basar en dos tipos de mecanismos que son el siguiente: el crecimiento en extensión y el alargamiento de una parte de la planta, como ocurre con los tropismos y las nutaciones, o bien cambios reversibles de la turgencia de un grupo de células que producen el movimiento de un órgano de la planta, como es en el caso de las nastias. Tenemos los tropismos. Son movimientos de crecimiento dirigidos por estímulos externos. Pueden producirse en dirección al estímulo y se denominan tropismos positivos o bien pueden ser opuestos a este. En este segundo caso se pueden llamar tropismos negativos. Las auxinas son las responsables de estos fenómenos mediante el proceso de alargamiento celular que hemos descrito anteriormente. Los más conocidos son los fototropismos y el geotropismo. Jessica, ¿puedes leer qué son los fototropismos? Sí, dígame. El crecimiento se produce como respuesta a un estímulo luminoso. Ok, y El tallo presenta fototo- eh, fototropismo positivo. Las raíces tienen fototropismo negativo. correcto. Solorza, ¿no puedes leer qué son los geotropismos? Geotropismo es el crecimiento en función de la fuerza de la gravedad. El tallo tiene grea- greotropismo negativo y raíz neo- neo- neotropismo positivo. Los estatos- estatocitos son las células re- reces- res- recesoras. En ellas se encuentran los, los aminolo- amiloplastos, algo así, ¿verdad, profe? Amiloplastos. Que contiene almidón y, y detecta las posición de la planta.
De este modo activan a los auxinas, cuyas acciones provocan el crecimiento del tallos y raíces en las direcciones correctas. Ok, gracias, Solórzano. La acumulación de las auxinas en unas capas celulares u otras en función de la dirección del estímulo provoca el crecimiento ácido de las células que causan lo que es la curvatura del tallo o de la raíz. Como vamos a ver los procesos de fototropismos positivos de tallo y geotropismos o geotropismo positivo de la raíz cuando una planta se coloca en una posición invertida. Como pueden ver, sería de esta manera. En este caso, las auxinas están presentes en la parte inferior y superior. En el caso del geotropismo positivo, en el tallo la concentración de la auxina se da en el lado contrario donde incide la luz y provoca el crecimiento hacia arriba de la planta, aunque ésta está invertida. ¿Qué sería esta parte? Las raíces crecerían hacia abajo, o sea, la planta está invertida y crecerían hacia abajo. Y si le dieran la vuelta a la planta, estarían creciendo hacia arriba las raíces, en vez de hacia abajo, por la fuerza pues de la gravedad. Los estatocitos se desplazan por acción de la gravedad hacia abajo, estimulando a las auxinas, es lo que les indiqué anteriormente. Como pueden ver, aquí está el geotropismo positivo y el fototropismo positivo. Tenemos el siguiente tema que son las nutaciones. Consisten en un crecimiento desigual del tallo o de las hojas que producen una forma helicoidal de estos órganos. Este fenómeno se da en las plantas trepadoras. Existen dos tipos básicos de nutaciones, los tallos volubles y los zarcillos. En el caso de los tallos volubles, crecen con espiral y cuando se encuentran un soporte se enrollan sobre él. Los poseen plantas como el jazmín y el lúpulo, como pueden ver en la imagen. En el caso de los zarcillos, son hojas modificadas que, al entrar en contacto con un objeto, se enroscan a su alrededor. La respuesta de los zarcillos es más rápida que la de los tallos volubles, ya que en unos minutos pueden enrollarse sobre un soporte. Poseen zarcillos plantas como el zapallo y la alberja. Este es un ejemplo de los zarcillos. Los tallos y las hojas poseen un epidermis celular o de células que actúan como receptoras, percibiendo el contacto con el soporte sobre el cual se produce pues el crecimiento. O sea que son sensibles pues al tacto. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, alumnos, con respecto a lo hablado? No, licenciado. Jessica, Dígame, licenciado. ¿tienes alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado en la clase del día de hoy. Solórzano, ¿qué son los movimientos de las plantas? Mecanismo del crecimiento. Ok, aparte de eso, ¿qué son los movimientos de las plantas? Jessica, ¿sabes la respuesta a la pregunta?
Que los tropismos son, hay tropismo y nastias, algo así. Te repito la pregunta, ¿qué son los movimientos de las plantas? Mm, No, no sé, Liz. Ok, recuerden que los movimientos de las plantas son movimientos que responden pues a un estímulo, el cual está basado pues en la actividad de las hormonas. Dentro de los movimientos de las plantas encontramos a dos, pues, por decirlo así, grupos, que son los tropismos y las nutaciones. Uno se basa en el crecimiento en extensión y el otro en el alargamiento de una parte de la planta. Ok, ¿qué son los tropismos, Solórzano? Eh, no sé, profe. Jessica, ¿qué son los tropismos? Movimiento, crecimiento direccional de un organismo. Correcto. Aparte de eso, ¿no tienes nada más que acotar a tu respuesta, Jessica? No. Ok, aparte de que son pues, un movimiento pues, de crecimiento, los tropismos se dividen en negativo y positivo. Y dentro de los tropismos tenemos pues a los fototropismos y al geotropismo, que son los más conocidos pues dentro de este grupo. Ya sabemos que el fototropismo es el crecimiento que se produce como una respuesta a un estímulo luminoso. Quiere decir que es la respuesta que tiene la planta al recibir luz solar. En caso del geotropismo es el crecimiento pues que se basa en la fuerza de la gravedad, en función pues de la fuerza de la gravedad. Quiere decir que si la gravedad es menos, afecta menos a la planta, el crecimiento es mayor. Por último, ¿qué son las notaciones, Jessica? Movimientos temporales, irreversibles. Ok, ¿cómo se dividen las notaciones? Mm, No sé, licenciado. Recuerda que lo acabamos de leer hace poco, las notaciones se dividen en los tallos volubles y las zarcillos. Los tallos volubles crecen en espiral y son de soporte, van creciendo pues conforme a la planta y algunos ejemplos de los tallos volubles son el jazmín y el lúpulo. En el caso de los arcillos, son pues hojas modificadas que al entrar en contacto con un objeto, puede ser un arbusto, una reja o algún otro tipo de objeto, se enrosca a su alrededor y la respuesta es más rápida, ya que no es conforme a su crecimiento, sino ya pueden ser minutos o horas para enroscarse sobre el objeto. Algunos ejemplos de zarcillos son el zapallo o la alberja.
Ok, alumnos, me indican si tienen alguna consulta antes de explicar la tarea. Ok, vamos a explicar la tarea. Yo, profe, ¿Tienes alguna pregunta, Solórzano? le quería hacer una pregunta. Con respecto a la clase, Sí, indícame tu pregunta, es que no, Solórzano. no me abre la página. Ok, continuemos. Como puedes visualizar, Jessica, para la tarea en clase tienes que responder las tres preguntas que fueron cargadas en la plataforma y están siendo proyectadas en este momento en la clase, que son las siguientes. ¿Qué son los tropismos y cómo se clasifican según la dirección del estímulo? Es la primera pregunta. La segunda, ¿qué función cumplen los estatocitos y los aminoplastos en el geotropismo? Es la segunda. Y la última, ¿cuál es la diferencia entre el fototropismo y el geotropismo en raíces y tallos? Esas son las tres preguntas planteadas para la tarea en clase. ¿Tienes alguna pregunta, Jessica Solórzano? No, Ok, y me indicaba Solórzano que no te cargaba la plataforma. Solórzano. Ok, pasemos a la siguiente actividad. Para la tarea en casa tienen que realizar una investigación y describir un ejemplo de planta que presente mutaciones por tallos volubles y describir pues el proceso de cómo ocurre el movimiento de esta planta. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? No, licenciado. Jessica, no, correcto. Ok, alumnos, ha sido un gusto, ya pueden realizar la actividad en clase. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma o en este momento. Profe, ahorita sí me escucha.